Buenas tardes a todos. Hoy, 6 de septiembre del año 2021, me es muy grato a mí presentarles a Daniel Caporale, un colega y amigo de muchos años, en este ciclo de conferencias que organizamos en el taller de Diseño Arquitectónico 4 de la Universidad Nacional de La Rioja, en su Escuela de Arquitectura, en el ciclo que hemos denominado de aportes internacionales a la enseñanza de arquitectura. Si bien Daniel es platense, ahora vive en Brasil hace muchos años y bueno, nos va a contar una experiencia que está haciendo allá. Yo quería pedirle a Katia que lo presente y que nos diga qué número es este del ciclo de charlas, ya que vamos a avanzar, que vamos haciendo. Es la número 13. Claro, muy bien, ¿No? Daniel, digamos, es nuestro invitado número 13 en lo que va de este año, lo cual es un logro porque es una cosa que se nos dio por inventar en este año de pandemia, así que bueno, está saliendo muy bien. Así que bueno, bienvenido Daniel, y Katia te va a presentar para todos nuestros alumnos. Está bien, Bueno, gracias. Bienvenido Daniel, y Daniel es arquitecto y urbanista de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Desarrollo Sustentable, la FLACAM, y máster en Desarrollo Sostenible en la UPC de Barcelona, en España. Líder del Grupo de Pensamiento de Alcance Internacional, Alianza Estratégica para el Bien Común, y experto en planeamiento participativo en áreas urbanas, USP, Brasil. Es profesor de posgrado para la especialización y maestría en Desarrollo Sustentable de la UNLA Argentina, profesor internacional invitado de las universidades UDEM de Medellín, UFB de Cartagena, Unilibre de Cúcuta y Cartagena, UCC de Caxias do Sul, Brasil. Profesor en Sociología, Filosofía e Historia del Arte en Colegio Cidades das Hortensias, Canela, Brasil. Director ejecutivo de BIOS Educa, socio director de SG Urbanismo Inteligente, con autorías en proyectos de escala y alcance urbano. Bueno, bienvenido Daniel, y bueno, a ti la palabra. Gracias Katia, gracias Nano, un placer estar con ustedes, con todos los amigos que están ahí en La Rioja, ¿no? La cordillera del otro lado del país, y para mí siempre es un gusto poder hablar con compatriotas, ¿no? Imagino que son todas personas de la Universidad de La Rioja, de la Facultad de Arquitectura, este es el público. Te cuento que hay un colega ecuatoriano acá que dio una conferencia el lunes antes, Daniel Vintimilla, que bueno, está participando también con nosotros desde Ecuador. Qué bueno, entonces ya es latinoamericana el ciclo. Muy bien, ¿no? Es un gran placer estar con ustedes. Disculpen si se me cruzan a veces las palabras con el portugués, porque yo estoy tan acostumbrado con el portugués que ya ni sé lo que hablo. Si hablo español, portuñol, portugués, es una mezcla. Pero ¿cuál es la idea, no? Un poco por la propuesta que ustedes me hicieron, me pareció interesante que podamos compartirles la experiencia de los últimos años de trabajo en cuestiones urbanísticas aquí en Brasil, en esta organización que hemos creado y que es la SG Urbanismo Inteligente, y que trata sobre nuevos conceptos vinculados con el urbanismo, de cómo proyectar los territorios y las ciudades, y ¿me ligas, Luz, por favor? Y en particular lo vinculado con 2 o 3 casos que nos tocó trabajar en los últimos años, de ciudades significativas en lo que respecta a cuestiones relacionadas con flujos urbanísticos, turísticos, económicos. Ya vamos a ver de qué ciudades estoy hablando, y que tuvimos la posibilidad de hacer los proyectos de la Agenda Estratégica de Desarrollo Sustentable de estas ciudades, y después el Plan Director. Entonces nos parece que son casos significativos, ¿sí?
Entonces voy a compartir con ustedes la presentación. La idea es que podamos conversar, si a ustedes les parece, no sé cómo es el mecanismo, si después vienen las preguntas, si quieren preguntar sobre la marcha. Es muy abierto esto, así que estamos en un diálogo, digamos, ¿no? Está bien. Entonces, a medida que vayan surgiendo las dudas, me llaman y conversamos, ¿sí? Bien, No hay bien. problema. ¿Está? Entonces, vamos a compartir ahora. ¿Estamos viendo ahí? Sí, perfecto. Ok. Un poco la idea era llamar a esta charla urbanismo ético, ¿sí? De cómo podemos hacer un urbanismo desde una nueva ética, ¿no? Estamos en un cambio de escenario provocado por esta pandemia, más que ya se viene de alguna manera percibiendo en los últimos 20 años, podríamos decir. Nosotros decimos que con esta pandemia lo único que sucedió es que comenzó el siglo XXI, ¿no? Pareciera ser que estos primeros 20 años del siglo XXI todavía formaron parte del siglo XX, y que la pandemia provoca toda una situación que genera un nuevo escenario y por tanto nosotros decimos que este escenario es todavía desconocido, desconcertante, pero que exige que comencemos a construir una nueva ética, ¿sí? Más que respuestas técnicas, una nueva ética, y a partir de esta nueva ética entonces sí ver cuáles son las respuestas técnicas para cada caso, sea en las ciudades, en las sociedades, en los países, en la política, en la educación, etcétera. Nos parece que esta es una gran oportunidad para que discutamos de nuevo las cuestiones éticas, ¿sí? No estamos, nos parece que es un error muy grande ir directamente a las respuestas técnicas si no generamos este debate de las cuestiones éticas. Entonces esta es la primera cuestión que quería colocar un poco para el diálogo, para el pensamiento, para la reflexión en la marcha de esta charla, ¿sí? Y por eso es que a los mismos conceptos que nosotros los llamamos de una manera los estamos revisando, porque de alguna forma de esto se trata, ¿no? De estar siempre revisando los conceptos en función a la aplicación en casos concretos, ¿sí? En proyectos concretos. Y por eso este término del urbanismo ético y en particular los casos de Gramado, acá en la Sierra Gaúcha, en el sur de Brasil, en una región de la montaña a 1000 metros de altura, donde estamos, donde yo vivo, una cultura ítalo-germánica que se instaló acá ya hace bastante tiempo, y el caso de Monteverde, también una región de montaña a casi 2000 metros de altura, en Minas Gerais, un estado que está más al norte de Brasil. Dos casos muy interesantes. No es el Brasil típico que todo el mundo conoce del mar, de la playa, del trópico, sino es otro Brasil que tiene otro tipo de dinámica. Entonces nos parece interesante poder compartir con ustedes estos dos casos, ¿sí? Pero antes de ir a los casos, lo que queríamos era un poco discutir sobre algunas cuestiones que nos parecen importantes para ponernos de acuerdo, ¿sí? Nosotros entendemos que hay una crisis en el planeamiento tradicional, ¿sí? Estamos en presencia de un mundo urbano y de un vaciamiento del territorio en términos generales, que podríamos decir que desde después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se genera todo un plan de desarrollo de las grandes metrópolis, se comienza a abandonar la ocupación de los territorios rurales, y con esto todo lo que conocemos del crecimiento de las metrópolis y principalmente de sus periferias pobres, ¿sí? Porque si hay algo que
que podríamos hacer como un ejercicio mental y preguntarnos qué le dejó el siglo XX al siglo XXI, una de las cosas más significativas son sus periferias pobres. Y esto es significativo, digo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la gran inequidad que produce, de las injusticias sociales, de la marginalidad y la desigualdad en las sociedades y en los territorios, estructurados a través de todo un pensamiento ideológico que genera esto, el vaciamiento de los territorios principalmente rurales, que son la gran preciosidad de los territorios, ¿sí? Hay un lema que dice que para pensar las ciudades lo primero que hay que hacer es cuidar su ruralidad. Entonces, sobre esta cuestión es que nosotros queremos comenzar a generar el debate y la discusión. Y mostramos un poco dos imágenes que son significativas, que nos demuestran esto que estamos comentando. Como en América del Sur, por ejemplo, vemos en todas esas luces que aparecen las grandes concentraciones urbanas y por otro lado todo un vaciamiento del territorio rural, ¿sí? Que es el de gran significancia. Ustedes podrán decirme, bueno, pero este hombre, ¿qué es lo que quiere? ¿Que entonces se ocupe todo el territorio? ¿Estamos todos locos? No, es ocupar el territorio de una forma más inteligente, más leve, y no de esta manera impactante como se ha generado a partir de un planeamiento tradicional, lo que nosotros llamamos justamente las grandes metrópolis y el vaciamiento del campo y de los territorios rurales en América Latina. Pero si vamos a Europa, vemos que la ocupación del territorio es completamente diferente. Si bien tenemos algunas concentraciones en algunos de estos territorios, la ocupación es de pequeñas ciudades, bien pequeñas, que van ocupando levemente este territorio, van dialogando con el paisaje de manera asociativa, permitiendo que la productividad y el valor del paisaje pueda todavía tener su significancia. Esto es apenas una comparación para que nosotros empecemos a ver cómo se fueron pensando los territorios desde un lado y desde el otro. Siempre se dice que los pueblos sabios siempre transformaron sus territorios. Lo que lo hicieron fue de forma benéfica, ¿sí? Y en ese sentido los pueblos que supieron manejar los territorios y proyectarlos de una manera contextual, justamente fueron los pueblos más clásicos, los griegos, los romanos, los pueblos latinos, de donde todos nosotros venimos. Entonces existe una escuela en ese sentido que tendríamos que volver a revisar de por qué hoy toda América Latina tiene serios problemas desde el punto de vista de la modelación y ocupación de ese territorio. En última instancia es atender las dos escalas olvidadas, ¿sí? que surgen y se olvidan a partir de ¿qué? De la objetualización del ambiente. O sea, las dos escalas que son la ciudad y el territorio, que es la escala donde el ambiente es lo que se proyecta. Y esto es importante detenernos acá, porque la gran mayoría de los que deben estar compartiendo esta charla deben ser arquitectos. Yo de formación original también lo soy. Y la arquitectura y las facultades de arquitectura están en una gran crisis, desde mi punto de vista, claro, porque priorizan la proyectación del objeto arquitectónico por encima del contexto. Y esto es una situación que se debería revisar, porque a través de priorizar el objeto y no los entre sí, no los espacios entre cada una de las cuestiones arquitectónicas y la ciudad y el territorio, estamos perdiendo las dos escalas más importantes
que son estas, ¿sí? La de la ciudad y el territorio, ¿sí? Las facultades se llaman de arquitectura y urbanismo, pero prácticamente de urbanismo y de planificación tienen muy poco, ¿sí? Entonces existe toda una cuestión que nos parece que es de gran discusión, para que podamos reflexionar juntos, ¿no? Esta charla lo único que pretende es provocar algunas cuestiones para poder pensar juntos y, quién sabe, encontrar líneas de actuación futuras. Y si seguimos avanzando, el producto de toda esta situación de la que hablamos generó esta cuestión de la dispersión y la insustentabilidad de los territorios. Acá hay tres casos que coloco, que podrían ser cualquier otro, más es la gran conurbación de Buenos Aires, que se extiende como con sus grandes tentáculos, comiendo cada vez más el territorio rural, el territorio del paisaje natural, y ocupando de una manera dispersa, expansiva, los territorios, que es lo que peor puede suceder desde el punto de vista urbanístico. El caso de la derecha superior es Medellín, en Colombia, la capital del departamento de Antioquia, uno de los departamentos más ricos de Colombia, que está entre dos montañas, como pueden ver ahí, y nace en el valle fértil y rico de Medellín, y se va expandiendo, subiendo por las montañas hasta ocupar toda su naturaleza. Hoy este territorio llega hasta acá arriba y pega la vuelta y sigue para abajo. Es una barbaridad. Por eso decimos que es una cuestión de insustentabilidad de cómo se ocupan los territorios de manera expansiva sin tener en cuenta su matriz ecológica. Insustentabilidad porque esto genera diferencias y injusticias sociales entre todos los que viven acá encima, que son los sectores más pobres, y los que viven acá abajo, que son los sectores más ricos, y por eso existe una gran tensión, ¿sí?, entre la propia ciudad rica y la ciudad pobre, y entre la expansión urbana y la naturaleza que tenemos, o el paisaje natural que tenemos a su alrededor. Y el caso de abajo es justamente la ciudad donde yo vivo, Canela, en la Sierra Gaúcha. Es una ciudad en el topo de la montaña. Y como ustedes verán, es un espacio de grandes corredores naturales, y la indiscriminación urbanística y la especulación inmobiliaria hicieron que uno de estos corredores, porque este lugar tiene un corredor de manera longitudinal y varios transversales, uno de estos corredores fue prácticamente destruido para poder colocar en este espacio, como verán aquí, un condominio cerrado, un loteamiento privado, que destruyó toda esta naturaleza que existía en este lugar, sobre el beneficio de lotear y vender para ricos, ¿sí? Entonces, de nuevo, insustentabilidad del punto de vista social, del punto de vista ecológico, del punto de vista urbanístico, ¿sí? O sea, cuestiones que hacen a un posicionamiento político, ideológico, de cómo pensamos a las ciudades y a las sociedades, más también a nosotros como proyectistas del ambiente, del territorio, porque esto fue proyectado por arquitectos seguramente. Entonces, ¿cuál es el posicionamiento que tenemos frente a este tipo de cuestiones? ¿Luchamos por una sociedad más justa o somos mercenarios apenas al mejor postor, aquel cliente que nos permite realizar cuestiones que superan nuestros propios pensamientos? Esto es otra situación importante. Nosotros muchas veces, desde la construcción de un prestigio de trabajo, preferimos decirle no a un cliente a hacer un desastre como este que estoy mostrando acá, o por lo menos, si no, intentar generar docencia con los clientes, en este caso emprendedores privados o públicos,
para hacerles entender que lo que quieren hacer es una barbaridad desde el punto de vista de la sustentabilidad de un ambiente. Entonces, otra cuestión que también es de suma importancia para poder discutir y reflexionar. Y allí entran entonces algunas premisas, algunos principios en los cuales nos inspiramos para poder proyectar los territorios, ¿sí? La primera cuestión es que generemos propuestas que espacialmente sean éticas y responsables. O sea, que se basen en principios éticos y en una responsabilidad con ese territorio. Cuando decimos con ese territorio, nos referimos a su matriz ecológica, ¿sí? Que no destruyamos esa matriz ecológica, por el contrario, que consigamos interpretar la genialidad de ese lugar para potenciar esto y no, por el contrario, para destruirlo por bien de un beneficio objetual de una obra arquitectónica, por ejemplo. Que esa propuesta sea socialmente equitativa, o sea, que genere oportunidades de empleo y economía justa para todos. Ni hablar ecológicamente, que tenga una compatibilidad con el paisaje. Cuando decimos paisaje nos referimos a la construcción cultural de toda esa situación. Y por último, que institucionalmente se base en modelos innovadores de la gestión, ¿sí? ¿Cómo se traduce esto en la macroescala? Acá coloqué una frase de este conocido arquitecto italiano Giancarlo De Carlo, que decía lo siguiente: por falta de una visión holística, o sea, integral, la ciudad de hoy se presenta fragmentada, sin percibir que la única salvación posible es la de proyectar un territorio integrado. Es por esa gran razón que existe la necesidad de repensar la definición de la arquitectura. O sea, estamos en una gran crisis, amigos. Si no entendemos que cuando proyectamos, sea esto desde un edificio objetual, o un barrio o una ciudad, debemos hacerlo de manera integrada y no de manera sectorial, recortada. Por eso me pareció que esta frase, que ya tiene unos cuantos años, está muy vigente, ¿sí? Porque empezamos a entender que las ciudades se presentan de manera fragmentada, sino integrada, ¿sí? Entonces, esta es una cuestión para tener en cuenta desde la macroescala. Y ahí mostramos algunos ejemplos. O sea, esto es el Véneto, en Italia, donde las técnicas y las políticas están integradas, donde se comprende la geoforma de ese territorio y se la interpreta de una manera inteligente. Como en el caso de Medellín, aquí también tenemos el valle en el centro y las montañas sobre los lados, pero al revés que lo que se hizo en Medellín, la ocupación de las ciudades, de las grandes ciudades, están justamente en la parte superior de las laderas, dejando la fertilidad del valle justamente para su productividad. Podrá haber algunas pequeñas centralidades rurales, muy pequeñas, pero no generan ningún tipo de impacto. Y la armadura del territorio, las autovías y su estructura entramada, construyen una integralidad de este territorio en términos de centralidades, algunas mayores, otras menores, pero siempre asociadas, que se presentan al mundo como una gran región y no apenas como ciudades aisladas. Por eso se dice que este es un territorio pensado de una manera mucho más leve y desde un concepto de la sustentabilidad urbana y territorial, a diferencia de los casos que vimos antes. También podríamos decir, en este caso del proyecto del Camino del Gaucho, de la Fundación CEPA, como también existe una propuesta territorial, en este caso trinacional, que se articula sobre la inspiración de un proyecto
rural, de una cultura gauchesca que toma parte de la provincia de Buenos Aires, el Uruguay y el estado de Río Grande do Sul, justamente donde yo vivo en este momento. O sea, desde un pensamiento de la integralidad que se inspira justamente en la identidad con un paisaje, en un bioma que es identitario, y en proyectar el territorio desde la multiescala. O sea, cuando decimos de la multiescala, decimos pensar en la globalidad, proyectar en la microrregión y actuar localmente donde existen las oportunidades. Este caso es el de Cinque Terre en Italia, donde también cinco ciudades, 5 poblados, en un territorio muy escarpado, que se caracteriza por la productividad vitivinícola en montaña, pero se piensa también desde una integralidad, creando un parque nacional, donde estas 5 ciudades se integran, se articulan, dialogan entre sí y se venden al mundo también como una gran región hoy de excelente producción vitivinícola. Si pasamos a la escala intermedia, decimos que también es importante pensar a la ciudad como una microrregión, o sea, la relación ciudad-región. Esta es la región donde yo vivo hoy, la Sierra Gaúcha, la región de las Hortensias, donde hay varias ciudades que se articulan entre sí con centralidades diferentes, ¿sí? San Francisco de Paula, con características más rurales, Canela, la ciudad donde yo vivo, y Gramado, con potencialidades culturales y paisajísticas de grande valor, de gran calidad. Esta región está catalogada, si fuera un territorio autónomo, como la región de mayor calidad de vida en toda América Latina, por el flujo no solo económico, sino social y paisajístico que tiene. Entonces es pensar a todo un territorio como una microrregión, y no apenas como centralidades aisladas, ¿sí? Y así podemos seguir en algunos otros casos. Este es el caso de la isla de Santa Catarina, donde también acá, en la época que me tocó trabajar con la Fundación CEPA y en la Red FLACAN, se hizo este proyecto integral de pensar al territorio de Florianópolis y todas sus centralidades en términos de articulación entramada del territorio, la centralidad principal, Florianópolis, la capital, pero después pequeñas otras centralidades de carácter del conocimiento, turístico, económico, etcétera, pero siempre valorando fundamentalmente su estructura natural de este territorio y por tanto potencializando su matriz natural y ecológica. O sea, cómo pensar los territorios como redes entramadas de carácter multifocal, de carácter multipropósito. ¿Se entiende? Y así podemos seguir avanzando en la escala urbana ya y pensar a las ciudades como proyectos contextuales. O sea, este caso es muy conocido por todos, Mar del Plata, pero donde cuando se hicieron estos grandes predios, edificios de carácter público, no se los hicieron solamente pensando en el objeto arquitectónico como una obra de arte de un proyectista, sino desde el punto de vista de cómo podían construir un contexto urbano, porque a través de estos edificios se fue armando todo este gran escenario que todos conocemos y es tan famoso, ¿no? O sea, en última instancia, entender a la ciudad como un contexto integrado. Y así podemos ver algunos otros casos donde nosotros decimos que lo importante es proyectar más ciudad y menos casas, en el sentido de no pensar los objetos de manera aislada, sino por el contrario, construyendo contextos, construyendo espacios públicos, como en este caso una calle interior de una de las ciudades de Cinque Terre, o en este otro todo el malecón
del río Guayaquil en Ecuador, que si tenemos un ecuatoriano acá con nosotros, conocerá muy bien este proyecto, que es de unos amigos nuestros de la Fundación Malecón 2000, y que nos pareció una recuperación urbana fantástica desde el punto de vista de cómo pensar a estos espacios urbanos públicos de manera contextual, de manera integrada, y en este caso dialogando con el río. Y así podemos ir entonces a los casos que le queríamos compartir y que nos tocó trabajar en estos últimos años de algunas ciudades acá en el Brasil, donde se proyectaron y se propusieron una agenda estratégica para los próximos 20 años, pensando en un esquema de desarrollo que es como esta imagen lo dice. Discúlpenme que está en portugués, pero esta fue una presentación de un proyecto en portugués y por eso está en esta lengua, pero es totalmente, me parece, comprensible, ¿sí? O sea, cómo una agenda desde su estructura de pensamiento se transforma en una definición de estrategia para la aplicación de políticas públicas, ¿sí? O sea, entender que cuando definimos las grandes directrices urbanísticas y territoriales lo debemos hacer en términos de instrumentos para las políticas públicas. Políticas de planeamiento sustentable para el desarrollo urbano, políticas de desarrollo social, políticas de movilidad y accesibilidad urbana, políticas de ambiente, incluyendo todas las unidades de conservación, las unidades de paisaje, y políticas de gobernanza y gobernabilidad, porque sin la característica de la gobernanza y la gobernabilidad, todo el resto no se puede conseguir. O sea, comenzar a construir los procesos desde la integralidad, ¿sí? Debemos ser proyectistas holísticos, integrales, que entendamos la diversidad de los saberes, justamente para comprender los contextos y volver a nuestra disciplina fortalecidos y no desde una visión recortada, ¿sí? A partir de allí, bueno, la proyectación de los programas y los proyectos, del modelo socioespacial, del modelo de gestión, que esto se transformará después en un plano estratégico, y de allí vendrá entonces la inspiración de poder realizar un plan director de desenvolvimiento sustentable, inspirado en todos estos otros ejes, ¿sí? Que, como ustedes verán acá, se traduce en una cantidad de segmentos y dimensiones que no es el caso ahora mencionar. Pero sí entender que esta agenda estratégica, nosotros ahora estamos llamando a este modelo matriz estratégica, porque entendemos que es la matriz, como la gestación de un hijo, cuando en el útero se puede entender que es la matriz donde se desarrolla una vida. Entonces la agenda estratégica también es una matriz donde se gesta todas las ideas proyectadas hacia el futuro. Y se hacen sobre la base de un acuerdo entre la sociedad pública y la sociedad privada para definir justamente esto, el destino de la ciudad, la razón de ser de la ciudad para los próximos años, ¿sí? Y siempre en el contexto de un espacio de diálogo. En el caso de Gramado, ya veremos un poquito más adelante, como les decía, está situada en la Sierra Gaúcha, a 1000 metros de altura, destino turístico nacional número 1 de Brasil, y destino internacional número 2, atrás de Río de Janeiro. En este momento frecuentan esta ciudad alrededor de 6 millones de turistas por año. Es uno de los lugares de mayor atractivo de todo Brasil, y hoy con proyección internacional. Y justamente por ser un lugar que tiene un flujo social, turístico, económico, casi podríamos decir una ciudad cosmopolita, a pesar de tener 40.000 habitantes fijos, es que esta sociedad nos llama para
pensar la ciudad para los próximos 20 años desde un posicionamiento muy inteligente. Desde allí surgen estas 6 grandes estrategias que fueron las de crear una nueva agencia de desarrollo integral, o sea, cómo una nueva forma de gestión puede generar y dimensionar el nuevo desarrollo y la gestión de ese desarrollo de manera efectiva y justa. La elaboración de un nuevo plano de movilidad y accesibilidad urbana. Nosotros le llamamos al plano de movilidad de accesibilidad, principalmente para que las ciudades sean accesibles a todos. Un desarrollo turístico y de diversificación productiva. ¿Por qué? Porque hoy la ciudad tiene sus ingresos principalmente del turismo en un 86%. Entonces, si bien tiene un ingreso fundamental del turismo, también es una gran preocupación. Entonces, se propuso una diversificación productiva. La valorización del paisaje como una virtud cultural, porque está instalada en un paisaje fantástico de araucarias, que son patrimonio nacional, de fuentes de nacientes de agua maravillosas. Entonces, era otro de las grandes estrategias a seguir, y por tanto un nuevo plan director que debía responder a todas estas cuestiones, y los grandes proyectos estratégicos y de inversiones para que sirvan de gran inspiración como instrumento de políticas públicas. Allí se trabajó en talleres públicos durante 8 o 9 meses, y se llegó a una modelación espacial que define los grandes ejes estratégicos de la ciudad a través de sus grandes ejes de movilidad, a través de potenciar su área urbana central de grande valor cultural. Recuerden que esto fue colonizado por italianos y alemanes, creando después todo un área de amortiguación entre el área central y la ruralidad fantástica y preciosa que tiene este lugar, donde se propone el fortalecimiento de estos poblados rurales, la ciudad de los mirantes para poder recuperar el paisaje, ¿sí? Acá existe todo un valle fantástico que es de gran valor de contemplación. Entonces, toda esta construcción, esta estrategia, tanto en la escala municipal como en la escala, en la escala urbana como en la escala municipal, fue la inspiración definida a través de estas grandes directrices urbanísticas que trataron de articular gestión, equidad social y territorial y valorización del paisaje. Y algunos de estos grandes valores se levantan después cuando se propone una ciudad para los peatones, principalmente. Esta es la avenida principal, la Borges de Medeiros, que hoy es circular de movilidad, y se propone una isla una isla peatonal en esta área, justamente para que sea el gran espacio de encuentro, de relaciones, de eventos. Recuerden que es un lugar frecuentado por gran cantidad de turistas y de gran calidad urbanística, pero que entonces toda la estrategia de movilidad y de organización de los espacios empiezan a dialogar entre sí y a construir un modelo que nace desde su territorialidad, se proyecta en la microrregión y se actúa en la microescala, como en este caso en su espacio del microcentro. Y desde el punto de vista de la gestión, construyendo un modelo de planeación participativa entre el poder público y la sociedad organizada, en lo que se llama una agencia de desarrollo sustentable, con la representatividad de todas las entidades más importantes de la ciudad, en un directorio juntamente con el municipio, un consejo consultivo, un consejo de notables. O sea,
toda la cuestión de la planificación a partir de ahora se desarrolla a través de un modelo de gestión diferente, innovador, a lo que nosotros conocemos en todos los municipios, que sabemos que las estructuras municipales no pueden dar respuesta a estos procesos de proyectación dinámica y permanente, como tiene que ser en cualquiera de las ciudades en las que habitamos. Y esto, bueno, se genera a través de modelos participativos, de diálogos y de construcción permanente, y se traduce después en herramientas técnicas de aplicación territorial, como pueden ser, en este caso, un nuevo plan director. En este caso estoy mostrando la ciudad de Monteverde en Minas Gerais, que es un estado cercano a San Pablo, en la divisa entre el estado de Minas Gerais y el estado de San Pablo, más con una relación muy fuerte con la gran capital del estado de San Pablo, que es San Pablo capital, con más de 18 millones de habitantes. Entonces es un gran polo atractor que descubre esta ciudad serrana y por tanto una dinámica turística que aparece ahora, que es muy importante, pero al mismo tiempo de gran amenaza por lo que representa todo este flujo económico y de personas que llegan a los determinados lugares con un modelo del hiperconsumo que es amenazador. Entonces esta población nos llama justamente para que los ayudemos a poder modelar su territorio de manera inteligente, protegiéndolo de esta gran invasión, podríamos decir, pero al mismo tiempo tratando de aprovechar la oportunidad de lo que representa estar en un flujo de economía, de materia, energía, información tan significativo. ¿Opa? Y para eso se piensa en una nueva zonificación del territorio que sea compatible con la matriz ecológica de ese territorio. Porque en general, ¿qué es lo que pasa? Se proyectan las ciudades sin tener en cuenta demasiado su matriz ecológica. Cuando nos referimos a la matriz ecológica es cuando, por ejemplo, en una ciudad aparece un río y algún inteligente va y lo entuba y lo tapa y después encima se construye un edificio, no sé, por ejemplo, ¿no? Estos tipos de aberraciones que aparecen en muchas ciudades y que después tienen sus consecuencias, porque todos sabemos que principalmente el agua después busca sus cauces naturales y por tanto después aparecen las inundaciones y ahí no sabemos de dónde vienen y justamente vienen desde ese tipo de ocupaciones completamente insustentables que no respetaron su matriz ecológica, ¿sí? O una topografía o lo que fuera que hace a que potenciemos su genialidad del lugar natural en vez de generar un impacto que pueda destruirlo. Entonces, en esta nueva zonificación, en este territorio, lo que se trató es de estudiar las unidades de paisaje homogéneas que podía tener el territorio para poder entenderlo. Este es un territorio ondulado a 2.000 metros de altura, con peñascos, con riachos, con espacios más altos, espacios más bajos. Entonces, ¿cómo entender estas unidades que acá aparecen en diferentes colores? Esta es la parte más alta de la ciudad, aquí tenemos como una ondulación y aquí existe toda una cadena de montañas, ellos le llaman las 5 piedras, que son de gran atractivo turístico y de contemplación. Entonces, ¿cómo entender las características? Esto se hace a través de todo un enfoque de métodos científicos, de matrices, con una cantidad de indicadores que nos van haciendo reconocer las características técnicas de densidad, de ocupación, de intensidad, etcétera, etcétera, hasta descubrir los grandes patrones ocupacionales y de uso de cada lugar y por tanto entender
cómo estas unidades se comportan para así después poder reconocer entonces las macrozonas del territorio y por tanto poder diseñar en su proyección este territorio en términos de compatibilidad con el paisaje en el cual estamos. Y allí vamos desde las zonas rurales hasta las zonas urbanas, ¿sí? Las zonas de contención del perímetro urbano y rural, la región que es más estratégica para nosotros, que es el área de interfase, ¿sí? Si esta es el área rural, esta es el área urbana, esta área de interfase que nosotros llamamos de amortiguación o amortecimiento en portugués, es el área donde justamente debe aparecer este nuevo urbanismo ético, este nuevo urbanismo inteligente, de compactación, de multiuso, de autosuficiencia para no generar más impactos en el territorio, para dialogar con el paisaje y permitir la potencialidad de su ruralidad y su productividad. Entonces, esta nueva herramienta que utilizamos también en Gramado y en este caso en Monteverde es la que nos permite empezar a ponerle límites a la expansión urbana horizontal y proteger la ruralidad, que es la gran preciosidad de todas las ciudades, pero al mismo tiempo promover un nuevo desarrollo inmobiliario y económico mucho más inteligente, porque no es el del loteamiento tradicional que va comiendo territorios para promover casas individuales, sino por el contrario es todo un espacio que llamamos de enclaves urbanos o islas urbanas autosuficientes donde se pueden proyectar todos este tipo de actividades que ustedes ven en esta imagen. Y desde el punto de vista espacial se traduciría más o menos en imágenes como las que estamos viendo, o sea, compactación con descentralización de servicios, aprovechamiento de los espacios naturales que empiezan a fluir entre sí, con usos diversos. Estos son islas urbanas abiertas, no son condominios cerrados, como es este otro caso también. Acá es de más, esta podríamos decir que es más habitacional, con usos de recreación y comercio. Esta es más de uso social y cultural, porque estos son centros educativos, centros de recreación, de movilidad, etcétera. O sea, se llaman a estos nuevos núcleos urbanos multipropósitos porque tienen toda una forma diferente de ocupación, pero que siempre el lema es que puedan preservar de esta matriz espacios verdes que las pueden rodear. Este lugar está proyectado por nosotros en una ciudad que está cercana aquí, en un valle muy, muy bonito, y que de alguna manera propone este diálogo entre el territorio y sus características. Otros ejemplos que nos tocó proyectar de diferentes núcleos urbanos que, como ustedes ven, son compactos, no se expanden, acarician a la naturaleza, al territorio, mas al mismo tiempo provocan dinámica de usos desde el punto de vista productivo, social, de negocios, gastronómicos, etcétera, etcétera. Por eso decimos que son enclaves urbanos multipropósitos. Y así podemos ir avanzando en estas macrozonas para poder ir definiendo distintas categorías, que no quiero detenerme en particular, sino apenas para que podamos comprender cómo esta modalidad va llevando desde proyectar las macrozonas hasta definir los grandes proyectos íconos que debe tener una ciudad, porque un plan director no es solamente la modelación de un espacio privado, sino también la modelación y regulación de los espacios públicos, y para ello es necesaria la definición de esos grandes proyectos que deben dinamizar a la ciudad en los próximos años, que puedan servir de guía para un administrador, por ejemplo, de gestión pública.
Estos son casos de las ciudades que les había mencionado, en Gramado, en Monteverde, y también la Nueva Petrópolis, otra ciudad germánica que está a 35 kilómetros de aquí. Ciudades para pedestres, ciudades donde se priorice el espacio de la vida urbana y no tanto de la movilidad individual, que comienza a estar restringida, con organización de núcleos de estacionamiento que pueden ser públicos o privados, pero que pretenden que el auto no llegue hasta los espacios más concentrados de la vida urbana, que se priorice entonces otro tipo de alternativas de movilidad más leves, y que son más compatibles con lo que se entiende una ciudad para pedestres, para peatones, como se dice en español, donde el valor de la urbanidad es lo que significa de mayor relevancia, pero también acompañado de una morfología que de alguna forma ayude a esta espacialidad, ¿sí? O sea, con determinadas formas y criterios urbanísticos que pretenden que la dinámica social sea la más prioritaria, y que esa morfología, además de tener cierta reminiscencia a aspectos culturales, esta fue una sociedad colonizada por letones, a diferencia de la de Gramado, como les decía antes, que fueron italianos y germánicos, pero que de alguna manera lo importante era para ellos la valorización de ese gran paisaje natural que tanto tienen y que quieren preservar. Y así podemos seguir por las zonas en este caso, de grande valor paisajístico, que son la zona de montañas, y por eso aparece el proyecto del Camino de las Montañas, donde las proposiciones hacen a todo un espacio de contemplación, de mirantes, de actividades vinculadas con el turismo de naturaleza y de aventura, pero también rescatando todos esos lugares de interés ambiental y paisajístico que son de gran significancia para una ciudad y que no pueden ser destruidos, por el contrario, potencializados, para que entonces, lo que nosotros decimos, exista más ruralidad en la urbanidad y más urbanidad en la ruralidad. O sea, que las ciudades sean penetradas por sus espacios naturales de la ruralidad, y esa ruralidad también pueda disfrutar de una vida de características de urbanidad, ¿sí? Cuando decimos que la ruralidad precisa de determinados flujos de información, de servicios que son necesarios para mantener esos lugares y que esas personas puedan seguir teniendo una vida digna. Los núcleos de preservación, y esto se traduce después en un modelo espacial. Acá saltamos al caso nuevamente de Gramado, su área de amortiguación, la potenciación del área urbana y el cuidado, podemos decir, de toda su área rural, a través del fortalecimiento de sus poblados rurales y de sus corredores urbanos. Por eso siempre decimos proyectar en la macroescala y llegar hasta la microescala, el proyecto de multiescalas, de ida y vuelta, siempre con la intención de concentrar, de compactar desde el punto de vista espacial y descentralizar desde el punto de vista de los servicios. Algunos criterios urbanísticos que siempre tratamos que nos inspiren en la proyectación de cada uno de los casos, cómo definir los ejes estructurantes y las vías principales a través de una cierta morfología, de alturas, de recus, no me sale ahora la palabra en español, de retiros, que hagan a que los espacios empiecen a tener la escala humana que se precisan, y al mismo tiempo
la dinámica urbana que toda ciudad implica, ¿no? Esto se traduce en una estrategia de movilidad y de accesibilidad, como ustedes verán acá, los ejes estructurantes nos muestran la topografía ondulada del territorio, porque no estamos hablando de ciudades que están en la planicie, que se puedan dimensionar desde una estructura de cuadrícula, ¿no? Por ejemplo. Pero también pensando esto desde ya una escala menor, cómo podemos hacer para que exista mayor permeabilidad del suelo y del paisaje, de la visibilidad. Entonces acá pequeños ejemplos que mostramos. Si pensamos en el lote con la construcción individual, el modelo sería este. Ahora, si unificamos el lote, aumentamos el índice de aprovechamiento y disminuimos la tasa de ocupación, lo que conseguimos es tener mayor espacio verde, mayor visibilidad del territorio, que en estos casos es muy importante porque nos permite poder seguir viendo la montaña, el paisaje rural, como que parece que está dentro de la ciudad, y esto es muy importante. Y al mismo tiempo mayor permeabilidad del suelo, ¿sí? Para poder aprovechar más el agua de lluvia. Entonces, estas cuestiones que llegan hasta el diseño de las manzanas son muy importantes porque aparecen después en los planos directores promoviendo este tipo de situaciones en vez de estas otras, ¿no? Bueno, el modelo que vimos antes, y cómo esto en planta vuelve a tener una forma de ocupación diferente. Estos son esquemas, por supuesto, pero una cosa es cuando nosotros dimensionamos parcelas individuales con una ocupación del territorio, y otra es cuando compactamos y liberamos espacio para que de alguna manera todas esas áreas naturales se puedan aprovechar, sea esto desde el punto de vista de su topografía, de su hidrología, etcétera, etcétera. Esto viene acompañado de una cantidad de criterios que no es el momento de detenernos, pues si no estaríamos mucho tiempo, ya estamos terminando, ¿sí? Y así promover entonces la ciudad para los peatones, la desmovilización del uso de la movilidad individual, o sea, del auto, que entendemos que debe suceder no solo por una cuestión de calidad de vida urbana, sino también por lo que sabemos que genera. Sabemos que la mayor contaminación del ambiente está dada por el monóxido de carbono de los autos, y esto es lo que produce la mayor impacto en el cambio climático. Entonces, estas cosas son las que también tenemos que entender desde el punto de vista de cómo proyectamos las ciudades, y cómo creamos espacios para que estas situaciones puedan ser modeladas de manera inteligente. También definir acá los estilos arquitectónicos predominantes. Esto está basado mucho en cada sociedad local, en su colonización, en el modelo de arquitectura, costumbres, etcétera, pero que es importante ir definiendo criterios para que la ciudad pueda ser lo que nosotros pretendemos que sea. Y así vamos hasta las cuestiones de los grandes emprendimientos. En esta región donde nosotros estamos sucedió un impacto muy grande vinculado con el turismo, de que empezaron a aparecer emprendimientos muy grandes que generaron impacto, y por tanto algunos instrumentos se utilizaron en el nuevo plan director que proyectamos para Gramado, y que hoy está siendo ya tratado por la Cámara de Concejales, que por ejemplo, cuando hablamos de lotes o condominios con tamaños mayores a 10.000 metros cuadrados, exista un 40% de esa área destinada a espacios públicos, a sistemas viarios, áreas verdes, o sea, en una palabra, a que los emprendimientos privados también le den algo a la ciudad y no solamente un negocio para unos pocos. ¿Se entiende? O sea, que cuando existen grandes emprendimientos, la pregunta es, ¿qué beneficio tiene la ciudad
cuando aparecen estos emprendimientos. A través de este nuevo criterio que se incorpora, el 40% de estos espacios van a ser parte de la ciudad, y esto es un gran logro que se consigue, como también limitar la cantidad de unidades para los proyectos de multipropiedades, que hasta hoy estaban ilimitados. Entonces aparecieron emprendimientos de 2.000 unidades, por ejemplo, que es un despropósito, y que apuntan apenas a una cuestión de beneficio comercial. Cuando uno habla de estas cosas, de lo que está hablando es de un posicionamiento ideológico, no sé si me explico, de cómo entendemos a las ciudades, cómo podemos hacer ciudades más justas, y que de alguna manera sean para todos y no para unos pocos. Esta semana nos tocó ir a otra ciudad donde nos llamaron para poder también hacer un proyecto. Es una ciudad más rural, y tuvimos una discusión muy seria porque surgió desde las autoridades del municipio todo una defensa en una ciudad rural de implantar un modelo industrial, casi diríamos a libertad de mercado. Es una ciudad de gran extensión rural, donde tenía grandes plantaciones florestales, y se promovieron grandes industrias de madera que hoy están destruyendo el paisaje y generando toda una periferia muy impactante para la ciudad. Y para las autoridades el lema importante era que se cree toda un área de, diríamos, de proyectación especial. No se establecen criterios, y que el privado venga y que nos diga qué hay que hacer. O sea, el típico modelo neoliberal que deja librado todo al mercado, y que por lo menos nosotros no concordamos con este tipo de propuestas. Pensamos que la ruralidad, como decíamos antes, es la gran preciosidad que tiene toda ciudad, y por lo tanto hay que proyectarla, y hay que determinar qué es lo que es más importante para ese territorio, para su beneficio, para su gran potencialidad y para su sociedad. Y no el mercado puede llegar a regular espacios de tan gran valor y de interés público como son este tipo de lugares. Entonces todo esto es una discusión ideológica, sin duda, que hace a cuando uno proyecta también se posicione. La cuestión de la movilidad urbana, esta es la ciudad de Nueva Petrópolis, cómo se pensó la modelación espacial y de este territorio a partir de estructurar una forma de accesibilidad de la ciudad y de sus espacios, pero no como una estrategia de ingeniería de tránsito, sino por el contrario, de entender a ese territorio como una armadura entramada que dialoga la sociedad, los espacios urbanos, la productividad, la ruralidad, la cultura y el paisaje en su integralidad. O sea, una ciudad más accesible. Esto se propuso un parque lineal en esta ciudad que hace que puedan tener espacios más democráticos, más justos, para una sociedad mucho más equilibrada. Y de este modo encerramos esta charla diciendo que cuando se planifica una ciudad, cuando se piensa en sus espacios, se lo debe hacer entendiendo la integralidad del territorio y por tanto de la sociedad, pero no solo para regular el uso del suelo privado, que es lo que normalmente hacemos, sino principalmente para proyectar y dar criterios a los espacios de la dimensión pública, porque no nos debemos olvidar que todos estos son instrumentos para políticas públicas, ¿sí?, que deben beneficiar, ¿qué cosa? Fundamentalmente el bien común. Para nosotros el gran lema de este momento es el bien común, y por tanto lo que se debe potenciar en un territorio, en una ciudad, es
cómo construimos un bien común. La pandemia nos colocó en esta situación y en este debate de manera muy crítica, ¿no? Porque ¿cuál es el bien común más importante? La preservación de la vida, ¿no? Y todo lo que hace a la vida. Entonces aquí viene una gran discusión de quiénes son los que de alguna manera promovieron las políticas que apuntaron a la vida y quiénes son los que promovieron apenas la administración de las muertes, ¿sí? En esto podemos hablar de gobiernos, podemos hablar de sociedades, y las ciudades no están ajenas a este tipo de cosas. Entonces, cuando proyectamos beneficiando el bien común de la sociedad, y en las ciudades esto se traduce en espacios, pero también cuando hablamos de educación existe un bien común, cuando hablamos de salud existe un bien común, cuando hablamos de relaciones entre personas existe un bien común. Este es el gran desafío, nos parece, de aquí para adelante. Bueno, les agradezco la paciencia de escucharme en este tiempo y si ustedes quieren abrir el diálogo, con mucho placer. Bueno, muchas gracias, Daniel. Como te digo, encantado de verte de nuevo después de tanto tiempo, y bueno, muy estimulante lo que estás diciendo, porque es una problemática de América Latina toda, ¿no? Muy estimulante y muy necesaria, me parece. Creo que fundamentalmente la variable política de todo lo que vos has dicho es fundamental, porque si no convencemos a los que están gobernando estos territorios de la necesidad de actuar de esta manera, no vamos a tener cabida en los procesos de cambio, ¿no? Me parece que la dimensión política de todo lo que vos has dicho es fundamental, y bueno, quizás formando mejores políticos podamos tener cada vez más también mejores territorios y mejores ciudades. Es fundamental, me parece, este aspecto de lo que vos has estado mencionando, ¿no? Sí, con seguridad. Es un gran desafío, principalmente para todos nosotros que trabajamos en la proyectación del territorio, ¿no? Primero porque mantener un posicionamiento. O sea, siempre decimos esto de la ética porque nos parece muy importante. A veces puede generar confrontaciones, pero tarde o temprano siempre viene el reconocimiento y el respeto de que te vienen a buscar y a preguntar justamente por una línea ética que hace a cómo entender a las sociedades y a los territorios. En otra instancia, también es un desafío de hacer docencia, ¿no? Permanente, con un empresario, con un político, con un educador, de cómo construir esto juntos, porque muchos a veces saben hacer las cosas de una manera, y entonces es bueno la provocación de cómo reflexionar juntos para que podamos entender. Entonces, cuando hablamos de inequidad, ¿de qué hablamos? ¿Sí? Cómo los territorios son desiguales, cómo las ciudades hablan a través de sus espacios. Entonces, cuando vemos una vereda de 2 metros de ancho, nos dice muchas cosas, y no es solamente que se priorizó al auto por encima del peatón, sino a veces porque los barrios donde están situadas esas veredas a veces no quieren que las personas pasen por ahí, y eso me está mostrando un tipo de sociedad, y sobre este tipo de cosas nosotros tenemos que trabajar y luchar como proyectistas para que las ciudades sean lo más accesibles posible. En fin, es un gran desafío, y a los que nos toca trabajar en este tipo de cosas nos parece que es una gran oportunidad, y por eso que pongo esto en el debate de los arquitectos, que somos los que por ahí más proyectamos, si bien lo tenemos que hacer con otros saberes porque solos también no lo podemos hacer, pero porque entendemos que el arquitecto debe también revisar su papel, ¿no? Un poco esta es la idea y la provocación para todos. Bien, ¿algún comentario para el profe de estas cosas que acabo de dicho? Por favor, alguno de los alumnos o los docentes. Hola Daniel, muy buena tu charla, muchísimas gracias.
creo que a los alumnos también, a los chicos les va a servir bastante, mucho te diría. Y al final justamente hablaste de un tema que los chicos están tocando, unos emprendimientos, digamos, turísticos, deportivos, que ellos están trabajando este año, exactamente en este segundo cuatrimestre. Y es importante lo que dijiste de la salvaguarda, de la cómo cuidar el ambiente, cuidar la montaña en este caso, entonces hacer ese emprendimiento, pero tener en cuenta siempre el tema del ambiente, del paisaje. Y algo que dijiste muy importante, bueno, a mí fue un pensamiento muy europeo, ¿no? Digamos, lo que mostraste ahora y que lamentablemente todavía, sobre todo en muchas ciudades acá de Argentina, por lo que yo conozco, de a poco se está insertando el concepto de reducir la superficie que se ocupa en cuanto a habitaciones, e ir en altura, o sea, compactar la vivienda, digamos. Y es un concepto más, yo que vengo de Italia, es muy, ya muy arraigado allá, y acá todavía por la idiosincrasia o por muchas cosas, muchas excusas que le ponemos o que le ponen, todavía no se está actuando en ese sentido. Ahí probablemente me va a desmentir Pedro Flores, si está, porque creo que están empezando ahora con este tipo de arquitectura. Y yo creo que para los chicos es un aporte muy interesante para todos, pero para los chicos ver ese tipo de proyectos que existen, o otro tipo de pensamiento, de otro tipo de actitud hacia la arquitectura y el ambiente, es importante que ellos lo sepan. Así que, bueno, está muy bueno y ojalá se siga esa línea acá también. Muy, muy bien. Bueno, te agradezco las palabras. El tema es el siguiente. Es una pregunta, es un cuestionamiento bien simple. Si las ciudades se siguen desarrollando de manera extensiva, de manera horizontal, a través del modelo norteamericano del loteo, de la casita individual, seguimos ocupando, ¿qué cosa? Territorio rural, Claro. ¿sí? Hasta que un día nos quedemos sin nada. Este es un poco el tema que tenemos que debatir, porque sabemos que la idiosincrasia y la cultura que tenemos nos hace a la inclinación de la casa individual, con un poco de verde, con una piscina, si fuera necesaria. El tema es que hoy, cuando hablamos del concepto de bien común, debemos pensar en la ciudad, en el territorio, en su totalidad, y ese modelo es insustentable. Ese modelo no va más. Entonces, esta es la discusión que los proyectistas del territorio tenemos que tener en distintos espacios. Es decir, vamos a seguir siendo cómplices de un modelo de este tipo, expansivo, del hiperconsumo, de un capitalismo depredador, o queremos empezar a entender a los territorios de su integralidad, para valorizar ese paisaje, para valorizar su ruralidad, que es lo más importante, su productividad, su calidad paisajística. Entonces, modelos expansivos hay que revisarlos. Nadie dice que pasemos al otro extremo, como se dice acá en Brasil, ni 8 ni 80, ¿no? Pero sí empezar a pensar en modelos de ocupación de los territorios más leves, más inteligentes. Y eso nos lleva ¿a qué? A compactación, a un poco más de altura. Nadie dice que hagamos edificios de 20 pisos. No, porque los que ustedes vieron, los modelos que vieron, eran 3 pisos, 4 pisos, más compactos, con diversidad de usos, con autosuficiencia para que puedan convivir de manera sustentable, porque por ejemplo, supongo yo que en las ciudades que viven ustedes también debe suceder, que se empiezan a ocupar los espacios rurales de gran calidad para hacer condominios cerrados, ¿sí? ¿Y eso qué es?
es el modelo de la sociedad rica que abandona el centro de la ciudad para irse a unos espacios de mayor valor paisajístico,